Dios les bendiga, mis amados hermanos. En este día doy gracias a Dios y a las hermanas que me permiten dar la enseñanza el día de hoy. Hablemos un poquito de las mujeres de la iglesia, hermanas valientes, temerosas de Dios, esmeradas, y que Dios las ha usado durante mucho tiempo para que su obra pues también siga adelante, y han estado presentes en muchos de los eventos importantes que han marcado pues la historia de la humanidad y en especial de la iglesia. Hay un texto o casi un capítulo completo que está en Proverbios capítulo 31, desde el verso número 10 en adelante. Empieza diciendo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Y el verso 29 dice: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hablemos entonces. Los varones que me escuchan en esta tarde pues me sabrán disculpar un momento, porque nos vamos a dedicar a hablar de las mujeres. Hermanas bendecidas de Dios, mujeres bendecidas de Dios, esposas que luchan por ese hogar, madres que oran por sus hijos, esposas que constantemente están llevando a sus esposos en oración, y que es una bendición para cada uno de nosotros los que podemos contar con una mujer de bendición en nuestra casa. Hermano, la Biblia dice: una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tiene mucho más precio que las piedras preciosas. Iniciemos entonces diciendo, hermanos, algunas mujeres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que tuvieron un trabajo en el ministerio de Dios. No tenemos pues demasiado tiempo, voy a mentar únicamente algunas de ellas, los textos bíblicos, para que usted, si desea, pues en su casa lo pueda ver. Y iniciemos hablando de Eva. Eva, la madre de todos los vivientes. La mujer pues que fue creada por Dios, sacada de un costado de Adán, y que llegó a ser ese complemento ideal que Adán estaba pidiendo a Dios. Adán se sintió solo cuando vio que cada uno de los animales pues tenía su complemento, tenía su pareja, y la Biblia dice: pero no se halló esa pareja para Adán. Y en ese momento Dios hace caer un sueño profundo en Adán. Del costado saca carne de su carne, hueso de sus huesos, y forma a Eva. Y Eva empieza entonces a ser esa persona que camina con Adán, vive con Adán, ayuda, y es el complemento que Adán necesitaba en ese momento. Ningún otro ser viviente pudo haber sido mejor complemento que Eva. Los que estamos casados sabemos que Dios nos ha dado esa enorme bendición de tener ese complemento, y la sacó de un costado para que sepamos que está cerca del corazón, para que la amemos y la cuidemos. Otra mujer que marcó la historia fue Débora, una mujer patriota que luchó en los tiempos de los jueces allá en Israel, que fue valiente, que alcanzó una bendición al permitir que todo lo que hacía estaba prosperado, porque estaba haciendo en el nombre de Dios. Esa mujer que por medio de todo lo que hizo ayudó
a que el pueblo fuera libertado y a que fuera una mujer juez de Israel. Casi nunca se utilizaba que hubieran mujeres jueces, pero Débora fue una de ellas y Dios la prosperó, porque para Dios no hay diferencia en prosperar a una mujer o a un hombre, pues ante Dios todos somos iguales. Entonces esta mujer se puso en la mano de Dios y Dios prosperó su camino. Hablemos un poquito de Ruth. Ruth, esa mujer que había quedado viuda y estaba con su suegra Noemí, y llega un momento en que Noemí le dice: pues yo ya no tengo nada que darte, soy una mujer vieja, no tengo más hijos para darte. Y Ruth le contesta: no me digas que te deje, porque donde vayas iré yo, a donde fueres yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ese momento Ruth estaba diciendo: soy una mujer constante, no me importan las adversidades que estoy pasando, pero tu Dios será mi Dios. Y esa constancia de Ruth hizo que más adelante Dios le concediera también un esposo. Y qué bendición que de ese linaje de Ruth más adelante vendría el que es Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de Ana. Ana, pues, es una mujer que estaba en el templo pidiendo a Dios que le hiciera grandes beneficios en su vida. Uno de ellos, pues el más importante, estaba pidiendo un hijo. Y allá en el templo, pues la Biblia dice que de rodillas únicamente movía sus labios. No tenía pues grandes cosas que mostrar. No estaba haciendo mucho escándalo, estaba más bien callada, pero en su corazón estaba adorando a Dios. Y Ana se levantó de ahí, de esa oración que estaba haciendo, y Dios le concedió eso que estaba pidiendo. Y cuando Dios le concedió ese hijo, lo dedicó al Señor. Fue la madre del profeta Samuel. Y esta mujer se convirtió en una madre que fue una madre ideal, una madre que estuvo pendiente de su hijo y pidió a Dios un hijo y Dios se lo concedió. Abigail, la mujer capaz. Hablemos de la Sunamita, una mujer que hospedó al profeta en un momento en que había hambre en la tierra, y esta mujer, teniendo poco, entonces le dio al profeta de lo poco que tenía, de ese poco alimento que había en su casa. Compartió con el profeta, y dice la palabra de Dios que nunca faltó el pan en medio de ella. Allí entonces su casa fue bendecida, una mujer que hospedó al hombre de Dios y que por medio de esa hospitalidad Dios trajo a su vida y a su casa bendición y vida eterna. Dios trajo a su casa esa prosperidad, ese buen don del Señor que dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hablemos un poquito de Esther, una mujer abnegada, una reina que se dio a conocer en medio de un momento difícil en el pueblo de Israel, en el cual estaban planeando desaparecer, aniquilar al pueblo de Israel. Pero mujer como Esther entró en el aposento del rey, y en ese momento Dios le dio gracia. Ninguna persona podía entrar donde estaba el rey sin que fuera invitada.
Pero Esther se llenó de valentía y de la gracia de Dios y entró, y el rey entonces la acogió, y en ese momento ella pudo abogar por su pueblo, y Dios concedió la vida al pueblo de Israel por medio de esta mujer que fue valiente y esforzada. Hablemos de dos mujeres que seguramente casi nunca las mentamos, y me gustaría que usted allá piense por un momento. Ustedes saben quién fue Cifra y Fua. Escuchen bien los nombres. Cifra y Fua. ¿Quiénes fueron esas dos mujeres que fueron importantísimas en el pueblo de Israel? Pues Cifra y Fua fueron las parteras que estaban en el tiempo en que nació Moisés. Faraón había dado la orden que todos los niños varones que nacieran debían de ser muertos. Si nacía una mujer, la dejaban vivir, pero si nacía un varón tenía que morir. Pero Cifra y Fua desobedecieron el mandamiento de Faraón, pero obedecieron el mandamiento de Jehová. Y no mataron a los niños. Y entre esos que no mataron, pues estaba Moisés. Y Moisés vivió gracias a que Cifra y Fua no obedecieron al faraón, sino que obedecieron a Dios. Y la Biblia dice que por ellas haber obedecido, su casa fue prosperada. Hay veces que el mundo y faraón pues nos dice que hagamos cosas, pero qué bueno, hermano, no estamos para que obedezcamos al faraón ni al mundo. Estamos para que obedezcamos a Jesús. Porque cuando obedecemos a Jesús, nuestras casas seguramente son prosperadas. Miremos algunas mujeres también en el Nuevo Testamento. La cananea. La cananea fue una mujer de fe, una mujer que tenía a su hija gravemente enferma en casa, y llega donde Jesús y le dice: Señor, ayúdeme, bendíceme, sana a mi hija. Y Jesús le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esa mujer sigue insistiendo y le sigue diciendo: Señor, socórreme. Jesús se vuelve y le dice: no puedo. No está bien que yo eche el pan que debe de ser dado a los hijos, entonces se lo echa a los perrillos. Y ella le dice: Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe. Tienes una fe enorme. Te has dado cuenta que un poquito de mi poder puede sanar a tu hija. Y Dios le dice: no te voy a dar un poquito, te voy a dar en abundancia. Eso es lo que pasa, hermano, cuando una persona tiene fe. Dios no le da migajas, porque Dios no es un Dios de migajas. Dios le da toda esa bendición, todo ese río que salta para vida eterna. Y en ese momento Jesús le dice: mujer, hágase contigo como tú lo has pedido. Y en esa misma hora fue sanada su hija. Hablemos de María Magdalena, una mujer transformada que estuvo a los pies de Jesús y estaba allí, pues no tenía mucha conciencia con qué mirar los ojos del Maestro. Una mujer pecadora, pero Jesús perdona sus pecados. Y cuando es perdonada, María Magdalena se convierte en una de las mujeres que llevan el mensaje de salvación y caminan con Jesús todo el tiempo. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Esta mujer está allí enjugando los pies del Maestro, echando perfume en los pies del Maestro. Y la gente dice: bueno,
Si este fuera profeta, sabría quién lo está tocando. Jesús sabía quién estaba haciendo eso, pero también sabía que Él es el Dios que perdona pecados y que hace nuevas todas las cosas. Elizabeth fue una mujer humilde, sencilla, una mujer que Dios escogió para que de ella naciera Juan el Bautista. Este muchacho, este hombre que empezó a predicar y a encaminar a las personas por la senda de justicia, el precursor de nuestro Señor Jesús, quien inició con el bautismo para arrepentimiento y quien dio a conocer que el que venía detrás de él, es decir, Jesús, era más poderoso que todos y que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Esa mujer llamada Elizabeth, una mujer humilde y sencilla. María, una mujer escogida por Dios. Dios escogió a María para que de ella naciera el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande. Qué bendición, hermanos, que haya una mujer con un nivel de bendición, de obediencia ante la presencia de Dios, para que Dios la escogiera para nacer de ella. Ella un día dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú deseas. Son las palabras que estamos esperando de todas las hermanas en la iglesia, que puedan decir también como dijo María: he aquí la sierva del Señor. El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y ella entonces dice: bueno, he hallado gracia, hágase conmigo como tú deseas. Otra mujer, hermano, otras dos mujeres especiales fue Marta y María, las hermanas de Lázaro, quienes hospedaban a Jesús en su casa. Marta servía. La Biblia dice: Marta servía. Y María estaba a los pies de Jesús escuchando la palabra. No era tan malo lo que Marta hacía, pues Marta servía. Muchas hermanas en la iglesia sirven, ¿no es cierto? Marta servía. Estaba preocupada por los quehaceres, ¿no es cierto? Estaba preocupada por hacerle una cena al Señor. Estaba preocupada para que su casa pues estuviera arreglada para recibir a Jesús. Y su hermana estaba a los pies de Jesús escuchando la palabra. Lo bueno, hermano, de esa historia es que esa familia era una familia muy especial, donde habían dos hermanas, Marta y María. La una servía, la otra escuchaba la voz de Dios, y su hermano Lázaro, el cual fue resucitado por Jesús después de 4 días de muerto. Pero qué bueno, hermano, encontrar familias así. Familias donde hay gente que sirve, familias donde hay gente que escucha a Dios, familias donde hay personas que han sido resucitados por Jesús. Dorcas. ¿Quién fue Dorcas? Una costurera muy especial que estaba allí en el pueblo sirviendo a Dios todos los días, y con lo que hacía pues también bendecía a la iglesia del Señor. Podríamos, hermano, pasarnos mucho tiempo, pero el tiempo pasa y tendríamos que hablar de muchísimas otras mujeres
que han hecho el bien. La Biblia dice, muchas mujeres hicieron el bien. Vamos a mirar algunos de los ministerios de las mujeres, de las actividades que ellas hacían. Embellecieron el tabernáculo de reunión. En Éxodo capítulo 35, verso 25 vemos esto. Fueron jueces. En Jueces capítulo 4, verso 4. Fueron excelentes madres. En 1 Samuel capítulo 2, verso 19. Enfrentaron emergencias. En 1 Samuel capítulo 25, verso 18. También ayudaron en la iglesia. Hechos capítulo 9, verso 36. Sirvieron en Romanos capítulo 16 y el verso número 1. Fueron hospitalarias en 2 de Reyes capítulo 4, verso 10. Fueron bondadosas en Proverbios capítulo 31, verso 20. Contribuyeron al bienestar de Cristo en Mateo capítulo 27, verso 55. Ungieron al Señor en Marcos capítulo 14 y el verso 3. Lavaron los pies del Señor en Lucas capítulo 7, verso 37. Trabajaron en la obra de Dios en Romanos capítulo 16 y el verso número 3. Y algunas distinciones, hermano, especiales de las mujeres. ¡Qué bendición! Estas hermanas, dice la palabra del Señor, que fueron las últimas en la cruz, porque cuando vino el momento en que Jesús fue crucificado, ellas no dejaron al Señor. Todos los apóstoles dejaron a Jesús, pero ellas estuvieron allí, presentes en todo momento. Todas las mujeres estuvieron presentes en el momento que estaban crucificando al Maestro. El apóstol Pedro fue uno de los que dejó a Jesús. El apóstol Juan, pues sí estuvo un poquito más cercano, pero la mayoría de ellos estuvieron lejos. Pero las mujeres siempre estuvieron allí. Unas mujeres especiales, bendecidas, valientes, que no estuvieron con temor, sino que estuvieron siempre con el Señor. Fueron las últimas en la cruz. Marcos capítulo 15, verso 47, dice que mientras todos se habían ido con miedo, las mujeres no tuvieron miedo, sino que estuvieron allí presentes. Pero fueron las últimas en la cruz y las primeras en visitar la tumba del Señor. En San Juan capítulo 20, el verso 1, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron las mujeres a la tumba de Jesús. Y allí pues encontraron esa enorme bendición, que la piedra había sido removida y que un ángel se acerca a ellas y les dice: ¿por qué estás buscando entre los muertos al que vive? Ellas iban a ir a ungir el cuerpo del Señor, pero cuando iban con ese propósito, se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Las primeras personas que presenciaron la resurrección de Jesús fueron las mujeres. Y allí entonces reciben ese mandato del ángel que les dice: vayan y cuenten esta buena nueva. Jesús ha resucitado. En Mateo capítulo 28, del verso 8, dice que ellas fueron las primeras en anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, hermanos. Las mujeres han tenido un ministerio muy bonito durante toda la historia del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento fueron mujeres valientes, mujeres esforzadas, mujeres bendecidas por Dios. Y en el Nuevo Testamento no se quedaron atrás, sino que también estuvieron allí presentes en grandes acontecimientos de la iglesia del Señor. Las primeras testigos a los judíos
también, hermanos, fueron ellos. En Lucas capítulo 2 y el verso 37 nos dice entonces la palabra de Dios que fueron de las primeras personas que estuvieron presentando, ¿no es cierto? Presentando el servicio a Dios, servicio a Dios. Muchos de los judíos que han creído, creyeron por medio de que una mujer les predicó la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan de la mujer samaritana, ¿cierto? Cómo Dios la llama y les dice todo lo que ella es, y entonces va y predica también a otros samaritanos que necesitaban de Jesús. Después de que Jesús le dice, vea, cuando usted beba de esa agua vuelve a tener sed, pero si bebe del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Y ella en ese momento recibió el agua que Dios da, el agua que sacia. Y va y entonces empieza a predicar la palabra de Dios, empieza a predicar el evangelio también a otros samaritanos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y el verso 14 nos dice que las mujeres eran de las primeras que estaban en el templo orando. Allí, bendito sea Jesús, en el aposento alto también, orando a Dios, primeras en oración. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que las mujeres, hermanos, son especiales en orar, especiales en buscar de Dios. Los hombres somos un poco más dejados con ese tema, pero las mujeres, hermano, son una enorme bendición. Son mujeres que están allí presentes en esa oración, constantes, pidiendo a Dios. Hechos 1:14, dice la palabra de Dios, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, dice, con las mujeres y María, la madre de Jesús. En oración y ruego estaban las mujeres también allí en el aposento. Las primeras en recibir a los misioneros fueron también las mujeres. En Hechos capítulo 16, el verso 13, también nos dice que las mujeres recibieron a los misioneros. Fueron entonces bondadosas, fueron hospitalarias, bendiciendo a la iglesia por medio de esa comunión que había en ese momento. Y la primera convertida en Europa, pues fue una mujer llamada Lidia. Allí entonces, cuando Pablo está predicando, en Hechos capítulo 16 y el verso número 14, nos dice que había una mujer que vendía púrpura, ¿no es cierto? Dice una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y dice, y cuando fue bautizada, la primera bautizada en Europa fue una mujer llamada Lidia. Ustedes saben, hermano, que la historia de la iglesia pues inicia en Jerusalén. Jesús les dice, prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos empiezan predicando en Jerusalén, en Israel, ¿no es cierto? Pasan a Asia y de Asia pasan a Europa. La primera convertida en Europa fue una mujer llamada Lidia. Y de allí, hermano, de Europa, pues se extiende el evangelio y llega al Canadá. Y del Canadá es enviado un misionero a Colombia. Exactamente, llegó a Barranquilla, Puerto Colombia, y de allí, hermano, pasa a la ciudad de Bucaramanga, después a Medellín, y hermano, en esta tarde somos un poco de creyentes, gracias a Dios, pertenecientes a la iglesia del Señor. Y sabe, hermano, cómo se inició todo eso, con una mujer que escuchó la palabra de Dios en la ciudad de Filipos.
Son importantes, hermanas, ustedes. Qué bendición. Qué bendición para todos los que podemos tener una mujer en nuestra casa. Son una enorme bendición. Cualidades sobresalientes de las mujeres. Son modestas. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9. Son hospitalarias. Proverbios capítulo 31, verso 20. Tienen sabiduría y tienen virtud. Proverbios capítulo 12 y el verso 4. Y Proverbios capítulo 31 y el verso 30. Y voy a terminar, hermanas, dedicándoles este verso con el que iniciamos. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Todas estas mujeres que han hecho el bien son una bendición en la iglesia. Pero tú, hermana, también eres una mujer que está haciendo el bien. Y estamos esperando de todas ustedes, hermanas, que todas estas virtudes, todas estas distinciones, todas estas cualidades que te he mostrado en este día, pues sean sobre ti. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Que seas una columna en esa casa donde vives. Que seas una columna en ese hogar. Que ese esposo que tienes sea bendecido por medio de la bendición que Dios te da a ti también. Que los hijos que tienes allí en tu casa sean bendecidos por medio de esa bendición que Dios derrama sobre ti. Y que en esta tarde tú puedas decir, como dijo María, he aquí la sierva del Señor. Qué bueno que todas las hermanas puedan repetir conmigo en este momento, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo como tú deseas. Yo sé, hermano, que Dios contigo desea bendición y vida eterna. Y Dios te bendice a ti para que esa bendición le alcance también a todos los de tu casa. Las visitas, los simpatizantes, las personas que han estado escuchando la palabra de Dios, que aún todavía no son bautizados, y esas mujeres que todavía no son bautizadas, Jesús te está llamando. Jesús está buscando tu corazón. Jesús está dándote la oportunidad de que también pertenezcas a la iglesia del Señor y que también seas bendición a tu casa, que seas bendición a todos los que te rodean. Vamos a hacer una oración en esta tarde por todas las mujeres, especialmente todas las de la iglesia y aún las simpatizantes, los que todavía no han tomado esta decisión de ser bautizados. También vamos a orar por ti en este momento. Que Dios bendiga tu vida. Los que tenemos esposa, hermano, vamos a pedir a Dios por nuestra esposa. Pidamos a Dios que sea bendiciéndola, que sea guardándola, que sea protegiéndola. Nuestras hijas, que Dios las bendiga, las proteja. Nuestras madres, que Dios sea con cada una de ellas. Bueno, todas estas mujeres que nos rodean, que son una enorme bendición, que existan porque son un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Oremos al Señor por cada una de ellas. Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos das de dirigirnos a ti. Te pedimos, mi Jesús, que seas tú bendiciendo a cada una de las mujeres de la iglesia. Que seas tú bendiciendo, mi Jesús, a cada una de estas mujeres que tenemos en nuestra casa, nuestra esposa, nuestras hijas, nuestra madre, tías, abuelas, que sean bendecidas. Que tu palabra, oh Dios, llegue a sus vidas, que tu mano poderosa sea sobre cada una de ellas. Engañosa la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dios está contigo, mujer esforzada y valiente. Dios está contigo, mujer que has dejado todo lo del mundo y en este momento estás en las manos de Dios. Que Dios, hermano y hermana, te bendigan abundantemente. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. La paz de Cristo para cada uno de ustedes.